Les damos la más cordial bienvenida a este tutorial educativo número 7, denominado Metodología Invertida para la Investigación Científica. Y en esta ocasión venimos con la fase 11, fase de preguntas secundarias de investigación, aplicando los algoritmos conceptuales del libro Metodología Invertida para la Investigación Científica, de su autor, el doctor Raúl Archibald, que nos hablará en esta ocasión. Como parte de TRAC Consultores, en conjunto con la doctora Thais Catuñón, su servidor Ambioris Batista, en Ciudad de Panamá, y representando a Bogotá, Colombia, la doctora María Mantilla. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. En este tutorial vamos a abordar una fase interesante, que es la fase 11 sobre las preguntas secundarias de investigación. En el caso del modelo algorítmico conceptual operacional bivariable, hacemos referencia que para este caso a nuestros estudiantes de que vamos a plantear 3 preguntas secundarias de investigación. En este primer tutorial de esta fase 11 vamos a trabajar sobre la primera pregunta de investigación, que estaría centrada en la parte de la variable conceptual independiente y operacionales para el planteamiento de esa pregunta. Cabe destacar a los estudiantes y le damos las recomendaciones de que van a hacer uso de el análisis problemológico que realizaron en la fase número 1. Recuerden que yo le había mencionado que en esa fase esos elementos los vamos a utilizar a lo largo de la construcción de la forma de la propuesta de investigación, y que va a ser de gran utilidad. En ese sentido, lo que vamos a trabajar es esas preguntas que nos van a permitir dar respuesta a la pregunta principal de investigación. En este caso vamos a mostrar el ejemplo y el proceso, cómo podemos nosotros orientar didácticamente a nuestros trabajos, orientando a nuestro trabajo a realizar nuestras preguntas secundarias de investigación. En este caso, en la fase número 11, nosotros vamos a trabajar sobre el siguiente algoritmo, la siguiente fórmula. Es decir, que nuestra fórmula estaría planteada de la siguiente forma. PSI número 1 va a ser igual a I más X más X1 más X2 más X3 más X4 más X5 más SE más C y el signo de interrogación de cierre. En este sentido, nosotros vamos ahora a interpretar qué significa cada uno de estos elementos. PSI número 1 significa pregunta secundaria de investigación 1. Tenemos nuestro signo de interrogación de apertura, y que sería la interrogante que vamos a utilizar para plantear la pregunta secundaria. X, que viene siendo la variable conceptual independiente, es decir, la posible causa que fue delimitada en el análisis problemológico. Recuerden que en el análisis problemológico nosotros delimitamos una posible causa. X1, que viene siendo la variable conceptual operacional independiente 1. Recuerden, en el análisis problemológico delimitamos relación y comunicación. Y en el cuadro del análisis problemológico, relación y comunicación viene siendo X1. En el caso de X2, son las variables conceptuales, la variable conceptual operacional independiente número 2, es decir, la que fue delimitada en la parte del análisis problemológico y que está denominada como información. En la fase o en la representación de X3 viene siendo la variable conceptual operacional independiente 3. En el análisis problemológico nosotros delimitamos en la fase 1
esa variable conceptual denominada interés. X sub 4 viene siendo la representación de la variable conceptual operacional independiente 4, que en el análisis problemológico está representada por valores. X sub 5 sería la variable conceptual operacional independiente 5, que en el caso particular de ese análisis problemológico nosotros la delimitamos y la denominamos roles. SE, que viene siendo el sujeto de estudio, C, el contexto y el signo de interrogación del cierre de la pregunta. En esta fase es una fase muy importante debido a que vamos a utilizar ahora los elementos de los subcausas, es decir, las que fueron delimitadas en el análisis problemológico. En el caso particular de todos estos tutoriales, que en un primer ejemplo hemos delimitado 5. Tenemos otros modelos tutoriales en donde no necesariamente tengas que dar los campos de acción, es decir, la variable conceptual independiente y la variable conceptual dependiente. En este sentido, lo que buscamos es que nuestra ecuación pueda dar un valor y una respuesta a la existencia o no de la causa o de la posible causa y de la subcausa, y ver qué relación pudieran tener o en la generación o no de los conflictos en esta primera pregunta. De esta forma, cumpliendo con los elementos antes mencionados, también vamos a hacer uso de 3 elementos muy importantes que ya fueron acotados. En este caso, el sujeto de estudio, que vendría siendo discente, el contexto, que vendría a ser la aula universitaria, y la interrogación, que vendría siendo cuáles en este caso, para el ejemplo de que vamos a mostrarles. Recuerden que ustedes con sus ideas que están diseñando en las aulas, ustedes van a utilizar sus propias interrogantes y sus variables ya delimitadas, reemplazándolas entonces en la fórmula y pudiendo hacer ciertos ajustes en la sintaxis que nos permite también la flexibilización al momento de articular la pregunta. Entonces, veamos el siguiente paso. Entonces, quiere decir que mi pregunta secundaria de investigación 1 va a ser igual, y debemos agregar la interrogante, como toda pregunta, ¿cuáles? Que es la interrogante, más la variable conceptual independiente, que en este caso sería situación de interacción social, más la variable conceptual independiente 1, operacional independiente 1, que sería relación y comunicación, la variable conceptual operacional independiente 2, que sería información, la variable conceptual operacional 3, que sería en este caso interés, la variable conceptual operacional 4, que sería en este caso valores, la variable conceptual operacional independiente 5, que sería roles, el sujeto de estudio, que sería discente, más el aula universitaria y el signo de interrogación de cierre. Como podemos observar, la pregunta secundaria de investigación número 1 debe cumplir con este postulado que está aquí, con esta fórmula que está aquí, que es representaciones de concepto, para que tenga un orden del planteamiento y poder tener una sistematización articulada. En este sentido, esta pregunta va a ser muy importante y muy valiosa, porque la forma como nosotros la planteemos, la vamos a mirar o la vamos a utilizar en el tutorial cuando vamos a trabajar los objetivos secundarios de investigación, porque el primer objetivo de investigación, objetivo específico de investigación, va a tener una relación muy coherente con esta pregunta de investigación número 1. Así que dependiendo cómo nosotros la planteemos,
no vamos a tener problema en la siguiente fase. Recordando que así como en este elemento y en los otros elementos, también hay que incluir, o se puede incluir algunos, diríamos yo, para mejorar la sintaxis de tal manera de que no todo va a estar centrado en los algoritmos, sino que también hay que incluir esas recomendaciones que nos pueden o que nosotros podamos hacer de la sintaxis y del planteamiento de la misma. En ese sentido, lo que sí busca es que esas preguntas tengan estos elementos que están aquí. Si nosotros tenemos estos elementos que están aquí, entonces nosotros podemos ya tener nuestra pregunta de investigación secundaria número 1, según el modelo algorítmico bivariable conceptual que está dentro del libro Metodología de la Investigación, Metodología Invertida para la Investigación Científica, tanto en la edición 1 como en la edición número 2. En ese sentido, esta fase nos permite entonces, la fase 11, determinar la pregunta secundaria de investigación, en este caso la número 1. De esta forma, entonces, nosotros podemos ya tener nuestra pregunta de investigación y sería la siguiente. ¿Cuáles situaciones de interacción social, de relación, comunicación, información, interés, valores y roles se dan entre los discentes en las aulas universitarias? Como podemos observar, cada uno de los elementos que forman parte de la fórmula que orienta al diseño de la pregunta secundaria 1 se encuentran en la pregunta secundaria ya en su redacción. De esta forma, y ya planteada, entonces nosotros estaríamos ya dando entonces una orientación al primer objetivo específico número 1, que lo vamos a ver en los próximos tutoriales. Así que, queridos estudiantes, yo les muestro el ejemplo para que ustedes puedan hacer con sus talleres ya delimitados y poder entonces concretizar y avanzar en la forma de su protocolo de investigación. Recordando que la metodología invertida basada en sus algoritmos le va a permitir de una manera sistémica y ordenada diseñar algunos elementos para sus protocolos de investigación. Así que de esta manera nos despedimos con el presente tutorial y los invitamos a que podamos trabajar sobre las demás sesiones que estaremos diseñando especialmente para ustedes y que puedan de una manera práctica, teórica, poder avanzar en sus ideas de investigación. Saludos.